buenas tardes. Me siento muy honrado de estar aquí en la Sociedad Pequeña de Ingenieros. Muchas gracias, doctor Diego, por sus palabras. Y les confieso que no venía desde el siglo pasado a la Sociedad Pequeña de Ingenieros. De verdad que muy bueno estar aquí con ustedes. Con la Sociedad Pequeña de Ingenieros, yo creo que durante decenas de años tuvimos actividades en común, actividades profesionales, actividades académicas, y cuando fui presidente de la Sociedad Caucana de Ingenieros hicimos muchas actividades juntos. De aquí nació el Simposio Colombiano de Ingeniería de Pavimentos, que primero se hizo en Medellín y luego en Popayán, como parte de esas actividades. Hoy voy a comentar un tema sobre la problemática de la inseguridad vial y qué estrategias podemos utilizar para enfrentarla. Y comienzo por decir que hablamos del problema de la inseguridad vial, porque cuando lo oímos en los discursos y lo vemos en el periódico, hablan del problema de la seguridad vial, y en realidad es el problema de la inseguridad vial. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver una visión integral de la problemática. Le voy a comentar un poco del diseño de acción por la seguridad vial. ¿Quiere correr más? Una iniciativa para mejorar la seguridad vial y una reflexión sobre el buen... A ver, esta me la pasaron, pero quiero hablar de este tema por algunas razones. Bueno, y antes de avanzar, quisiera, si alguien tiene alguna pregunta para comenzar sobre el tema, alguna inquietud. Entonces, oportunidad para que hablemos. Entonces, quiero poner un antecedente histórico de 1896. En Londres murió una señora de 44 años, ¿sí? Y la atropelló un vehículo y dijeron que las posibles causas del accidente eran que se encontraba hablando con una pasajera del conductor, y los testigos afirmaron que el vehículo iba a una tremenda velocidad, a 6,4 kilómetros por hora. Entonces, de una tremenda velocidad, estamos hablando hace ya más de 100 años. Otra cosa interesante, la investigación tuvo un interrogatorio de 6 horas, no se tomaron acciones penales, y el inspector de policía exclamó: esto no puede volver a ocurrir. Acuérdense de esta frase, dicha en 1896. Esto no puede volver a ocurrir. Y resulta que ocurre todos los días. Entonces, ¿qué estará pasando? Si esto lo dijeron hace más de 10 años, que no puede volver a ocurrir. Hay un estudio que puso en alerta al mundo, un estudio realizado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que es sobre la prevención de los traumatismos causados por el tránsito. En ese estudio dice que a nivel mundial mueren al año 1,3 millones de personas. Imagínense lo que son 1,3 millones de personas que se mueren en un año en accidente de tránsito. Para tener una idea, es como si 10 aviones de 500 pasajeros se cayeran cada día. ¿Se montaría alguien en el avión? No. Y sin embargo, utilizamos los otros medios que hay para transportarse, para movilizarse tranquilamente. Este dato, 50 millones de heridos al año. Es como toda la población de Colombia más los panameños. Y hay una cosa terrible. Entre un 20 y un 30% quedan con alguna discapacidad.
de esos 50 millones de lesionados. Estos constituyen la segunda causa de muerte de los jóvenes, entre 5 y 29 años. Y eso es lo más doloroso y lo más triste. Y se mueren los niños y los jóvenes de la edad de ustedes. Son los más afectados. O sea, la sociedad mundial está perdiendo a sus jóvenes en un accidente de tránsito. Les voy a mostrar este video de transporte de salud de Moscú. We can find the solution. Este video se presentó en un congreso de ministros de transporte y de salud que se celebró en Moscú en el año 2009 y lo presentó a Naciones Unidas para llamar la atención sobre el problema. Y a partir de eso se decidió declarar la década 2011-2020 como la década de acción por la seguridad vial. 2011-2020, la década de acción por la seguridad vial, y se está trabajando en ello. Aquí en América Latina el problema también es muy crítico. 142.000 personas fallecidas al año y 5 millones de heridos en los países latinoamericanos. Y nosotros tenemos de las tasas de mortalidad y de morbilidad, tenemos los valores de los más altos a nivel mundial. Y se dice que al 2020, si no trabajamos intensamente, esos números se van a duplicar. Entonces, en vista de esto, se declaró este decenio, como les decía, 2011-2020, como la década para trabajar por la seguridad vial a nivel mundial. Y prácticamente todos los países del mundo están trabajando para mejorar la seguridad vial en todas las naciones. Y Colombia lleva varios años trabajando y también está participando de esta década por la seguridad vial. Entonces, muchas organizaciones internacionales están trabajando en este sentido. Entonces hay un trabajo muy importante, por ejemplo, con los escolares, que son de los más vulnerables. Se han vinculado a personas de fama mundial, y ustedes me podrán decir, ¿este quién es? ¿Quién? No, Eto'o. Eto'o, el futbolista. ¿Este quién es? Schumacher, que ahorita está afectado en coma por un accidente fuera de las pistas. Pero Schumacher hace parte de estos ejercicios. Los atletas, los jamaiquinos, por ejemplo, están todos. Muchas personas, o sea, deportistas, artistas, corredores de Fórmula 1, están trabajando en este programa mundial. Entonces, hacemos votos para que Suni se mejore. Campañas en todo sentido. Mire esta en las calles. Cada 3 minutos un niño muere en las carreteras del mundo.
es tiempo para la acción. Miren el mensaje que hay aquí. Cada 3 minutos un niño se muere en las vías del mundo. ¿Sí? Hay también por resolución de Naciones Unidas, declarado el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito. Y aquí les muestro el día que en España se erigió este monumento en memoria de las víctimas por accidentes de tráfico contra la indiferencia y el olvido. Dice que en Madrid se inauguró un monumento en recuerdo de las víctimas de la carretera a menos que 160.000 personas en los últimos 30 años en España. España es uno de los países que más ha hecho y ha obtenido mejores resultados en Europa, junto con Francia, con Inglaterra, con Dinamarca y con Suecia. ¿Sí? Los vehículos han tenido cambios importantes en todo sentido y los fabricantes de vehículos que están trabajando, adaptando muchos elementos y especialmente sensores para mejorar la seguridad vial. La presencia de las motocicletas también ha incrementado el número de accidentes y el número de víctimas. Entonces las motocicletas también están fabricándose con nuevos aditamentos. Hay un trabajo gigantesco en educación vial a todos los niveles, a toda la población. Prácticamente 1 a 1 hay educación vial en el mundo. Y miremos el caso de Colombia. 46 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto per cápita de $9.800. Hay 8,4 millones de vehículos y algo para resaltar, el 50% del parque automotor de Colombia son motocicletas. Y las motocicletas han incorporado, ¿sí?, pues un escenario de riesgos en calles y carreteras del país. ¿Sí? Y es un tema que seguirá aumentando. También el 70% de las muertes en Colombia ocurren en carreteras urbanas. Y les muestro esta curva de Colombia. Mire, en 1995, en el año, murieron 7.874 personas. Y tuvimos un trabajo que hizo bajar ese número de víctimas fatales al año. Y llegamos a 5.409, 5.431 y nos hemos mantenido aquí. Es preocupante que en los últimos 3 años empezó a aumentar. Y ya para 2013 se dice que pasamos de 6.000 otra vez. Estamos en esta situación. Ahora, el número de vehículos ha ido creciendo de esta manera. Y en los últimos años ha tenido un crecimiento acelerado. Entonces, a pesar de que ha crecido el parque automotor y que han crecido el número de motocicletas, sin embargo el número de víctimas fatales se ha mantenido. ¿Sí? Entonces, pues es algo bueno que no hemos tenido un crecimiento similar al del parque automotor. ¿Sí? Ahora, en todos los países han mantenido esa síntoma después de que lo reducen. Y se necesitan hacer cambios sustanciales para poder volver a bajar. ¿Qué pasó aquí que hizo bajar todo esto? Les puedo comentar. En 95 se creó el Instituto Nacional de Vías y hubo un programa de prevención de accidentes de tránsito que se llamó el panel de vías y se generaron nuevas especificaciones y manuales técnicos. Bogotá, con la alcaldía de Talamboco, un trabajo gigante en cultura ciudadana. Se creó el Fondo de Prevención Vial. El Fondo de Prevención Vial hizo cantidad de campañas. Ustedes se acordarán, la tengo viva. Muchas campañas, ¿sí? ¿Sí? Para mejorar el comportamiento de los ciudadanos. Sin embargo, pues estamos aquí y es preocupante que en los últimos 3 años Colombia empezó a aumentar. De todas maneras, aquí hay un trabajo valioso realizado en el país. Mueren también, aquí en Colombia, personas entre 15 y 35 años, o sea, la gente joven. Y miren esto tan terrible. Primera causa de muerte
de los niños entre 5 y 14 años. Hace poco escuchaba yo a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas, que decía que una sociedad que deje morir a sus niños en accidente de tránsito es una sociedad irresponsable. Bueno, los niños están muriendo en accidente de tránsito, la primera causa de muerte de los niños. ¿Y por qué se mueren los niños en accidente de tránsito? Porque van sueltos en el carro, porque no van en una silla por infantes, porque el papá y la mamá los llevan en la motocicleta, al chiquillo, o en la bicicleta, ¿de acuerdo? Pero eso es muy crítico esto. Entre los peatones, los adultos de más de 59 años fueron los más afectados, el 41%. Por eso nos pasamos las calles con mucho cuidado, muchos de los que estamos aquí. No es la más grande. ¿Cierto? Esa es la más grande. Bueno, ok. Miren, el 31% de quienes murieron iban caminando y el 39% iban en motocicleta. Entonces, muestro estos números porque claramente están reflejando que las víctimas son unos usuarios que llamamos vulnerables. ¿Quiénes? Los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Bueno. También los vehículos de carga, ¿sí? Aunque participaron solamente en el 2% de víctimas, estos participaron en el 16% de los choques fatales en carretera. De esos, el 60% en carretera. O sea, los camiones participando en el tema de los accidentes. Bueno. Entonces, aquí hay unos números para preocuparnos. Ahora pensemos que cada número de esos tiene un nombre. Y cada nombre tiene una familia. Y le doy un nombre. En 2012, Felipe Caicedo, sobrino mío, había terminado ingeniería electrónica y murió un viernes a las 5 de la tarde en Popayán. Tenía una niña de 2 años. Mi hermana no la recupera. Mi mamá fue atropellada en el año 2000 por un vehículo en Guatemala. Tienen nombre esos números que estamos poniendo aquí. Y eso tengo que decirlo, porque muchas veces vemos las cifras y no somos sensibles a eso. ¿De acuerdo? Les pregunto, ¿cuántos de aquí hemos conocido a un familiar, a un amigo, a un conocido que ha tenido un accidente de tránsito? Casi todos. Entonces es un problema que está afectando a toda la sociedad. Vimos ahí que son del orden de 6.000 muertos al año. Y los invito a que miren las cifras del número de muertos al año cuando Colombia tenía el pico del conflicto, por guerrilla, por paramilitares y por narcotráfico. Se van a sorprender que es un número inferior a este que estoy hablando de 6.000 personas. Se van a sorprender. Vimos 1.300.000 personas muertas al año. Estamos hablando de una década de acción, 2011-2020, 10 años. Si se mantuviera el mismo número, 1.300.000, en 10 años, ¿cuántos son? 13 millones de personas. Y les invito a que miren cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial y se van a sorprender que es menos de la mitad de ese número que estoy hablando. Sin embargo, como esto ocurre todos los minutos, todos los días, a todas las horas, en todos los sitios, se volvió parte del paisaje. ¿Sí? Pasé por la calle y vi que había un accidente. Es parte del paisaje. Y nos hemos vuelto insensibles ante el problema. Estamos ante un problema muy grave de la humanidad. Muy grave. Y grave en Colombia también. Y en los países latinoamericanos. 5 millones de heridos al año en América Latina, 142.000 muertos, es una cosa gigantesca.
Bueno. Principios básicos para empezar a resolver el problema. Una, que no debería aceptarse socialmente un sistema vial de transporte que afecte la vida y la salud de las personas. ¿Cómo le parece esa frase para nosotros los ingenieros? Se dice que cada sociedad acepta el riesgo que quiere aceptar. Nosotros, como sociedad, estamos aceptando el riesgo y no decimos nada. Y qué bueno que nos reunimos aquí para pensar, para reflexionar y para decir cosas. Otro tema: el sistema vial de transporte debería adaptarse a las necesidades, errores y vulnerabilidad de los usuarios como seres humanos. En los accidentes, oigan, en la televisión, en la radio, en el periódico, siempre le echamos la culpa a los seres humanos. Resulta que los seres humanos, o sea, biológicamente nuestro organismo es muy débil. Los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores. El mundo está trabajando para diseñar sistemas de transporte para esos seres humanos vulnerables y que cometen errores. ¿De acuerdo? Seguramente los que estamos aquí podemos acordarnos que nos decían que la seguridad vial depende del vehículo, del conductor y de la carretera, de tres elementos. Y así están los libros de diseño geométrico, así están los libros de ingeniería de tránsito, en los de hace no más de 2 décadas. Resulta que eso es una visión, óigame bien, mutilada de la realidad, que le ha hecho mucho daño a la ingeniería, pensarlo de esa manera. Entonces vamos a ver un poquito de teorías de lo que hay sobre el tema. Algunos dijeron que los accidentes son simples elementos aleatorios sobre los que las personas no podían tener control, que sigue el modelo de Poisson. Eso lo dijeron en 1898. Luego escribieron la teoría estadística del accidente y la teoría de la predisposición del accidente en el siglo XX, 1920, y entró Freud. Esto funcionó durante décadas. Digo que algunas personas estaban predispuestas al accidente. Inclusive había psicólogos que los entrevistaban y decían: usted no puede trabajar en la empresa, ¿sí? ¿Sí? Porque usted está predispuesto al accidente. ¿Sí? Y hay textos históricos de eso. Resulta que alguien encontró después de que eso no era tan así. Y hablaron de la teoría causal de los accidentes. ¿Sí? Y que los accidentes son eventos multicausales atribuibles en la mayoría de los casos a errores humanos. Y eso funcionó hasta 1960. Luego se introdujo la teoría de sistemas y la teoría epidemiológica. La teoría epidemiológica y la teoría de sistemas han aportado muchísimo a entender y resolver el problema. Entre esos, miren, solamente en esta época se metió a la infraestructura vial y a los vehículos. Y ahora, más recientemente, se habla sobre la teoría conductual del accidente, que incluye la teoría de la homeostasis intermedia. Entonces, quiero decir que hay una cantidad de esfuerzos, digamos, teóricos, conceptuales, para explicarse la problemática. En resumen, y le puedo prometer a Nasai un artículo que escribí para la Universidad de Puerto Rico sobre la complejidad del problema. Podemos decir que cada teoría tiene algo de validez. Ninguna teoría prueba una explicación científica completa y satisfactoria, y cada teoría es una aproximación parcial de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Estamos enfrentando a un problema donde conceptualmente y teóricamente no se tiene todavía una explicación.
real. Ya, científicamente. Hay aproximaciones también con la teoría del caos. Pero no se ha podido llegar a más. Miremos este caso. Pues bueno, pasar. De todas las teorías que hemos visto, eso que sucede ahí, ese suceso, ese evento, ¿cómo yo lo explico conceptualmente? ¿Sí? Entonces quiero decir que hay en interacción muchas variables. Mire, cada uno de estos conductores que va aquí, puede ser hombre, puede ser mujer. Puede tener 50 años o puede tener 20. Puede tener trabajo o no tener trabajo. Puede ser educado o no educado. Entonces, cada conductor es un sinnúmero de variables. O sea, el problema de la ingeniería, cuando dijimos entra el conductor, pensamos que era un robot, que todos los conductores eran estándares. Resulta que todos los conductores son distintos. Entonces el problema de la inseguridad vial tiene que ver con cada uno de los que se están movilizando en el tránsito, con cada persona, con cada peatón, con cada motociclista. Los tipos de vehículos. Una cosa es este vehículo, otra cosa es este. Y en nuestro medio no hay que salir a la calle para ver la variedad de vehículos. O sea, no es el mismo vehículo. Y está comprobado que los vehículos que nos venden en América Latina son más inseguros que el mismo modelo del mismo fabricante vendido en Europa. Hay un programa de investigación sobre eso. España en este momento está sacando del mercado los vehículos que tienen más de 7 años. Los van a sacar en los próximos 5 años. Porque dicen que los vehículos que tienen más de 7 años duplican el riesgo. Duplican el riesgo de accidentes fatales. Los vehículos de más de 7 años. Y los que tienen más de 14 años lo triplican. Entonces miremos la edad de nuestro parque automotor. Entonces cuando hablamos de vehículos, fíjense que no es un vehículo. Es un sinnúmero de vehículos con N variables. Ahora, cada vehículo, si le miran que la dirección, que la altura, que el centro de gravedad, que el tamaño, que las llantas, que las luces, etcétera, etcétera, eso aumenta las variables. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo caracterizar el problema de la inseguridad vial? Entonces, si algo quiero que se acuerden de esta charla hoy, es que este es un problema distinto a los que trabajamos en ingeniería. Este es un problema complejo. Hay distintos tipos de problemas conceptualmente. Unos problemas que se llaman estructurados o bien estructurados. Por ejemplo, los matemáticos. Problema de álgebra, que nos ponían, resuelva la siguiente ecuación. 2x igual a 4, ¿cuánto vale x? Y todos contestamos x igual a, ¿cuánto? Se nos ha olvidado, a 2. Bueno, x igual a 2. Es una solución. Es una sola variable y así se resolvían todos. Si nos decían, diseñe una mezcla de concreto para tal resistencia, ¿qué hacemos? Tomamos un procedimiento y nos sale tanto de grava, tanto de arena, tanto de agua, tanto de cemento. Y sacamos la mezcla. Y llegamos a un resultado. Hay otros problemas que no tienen un solo resultado, sino varios resultados. Como los de la biología, cuando hacen injerto de una rosa roja con una blanca, posibilidad de que salgan rojas, blancas y rosadas, y está calculado cuánto. Y hay otros problemas que se llaman cuasi estructurados, donde cualitativamente se conocen las variables. Por ejemplo, próximo partido Nacional, Newell's Boys, ¿sí? Esta semana, ¿no?
¿Qué posibilidades hay cualitativamente? ¿Que gane Nacional? ¿Que pierda? ¿O qué? Empate. Cualitativamente sabemos todo. Cuantitativamente sabemos, no sabemos el marcador. Y por eso es que vamos al estadio, y por eso es que nos paramos frente a la pantalla para ver el resultado. Los problemas complejos tienen incertidumbre cualitativa y cuantitativa. Entonces, son un número ilimitado de variables que participan en el problema. Y no se conoce el resultado. La policía dice, voy a empezar a hacer una campaña de control de alcohol. ¿La policía sabe cuántos accidentes va a disminuir? ¿Lo podrá saber? No lo sabe. Por el tipo de problema que es. Miren que es un problema distinto a todos. Y bueno, aquí hay maestros como el amigo José María que sabe que para enfrentar el problema, lo primero que uno tiene que saber es qué tipo de problema es. Y uno de los problemas por los cuales el mundo ha tenido dificultad para resolver esto, para tener resultados efectivos, es que no ha hecho este trabajo de decir qué tipo de problema es. Increíble, a pesar de que en 1896 alguien dijo, esto hay que resolver. ¿Cómo nos aproximamos a la solución? Y aquí hay tres palabras que quiero que nos acordemos. Intuyencia. Y las palabras para acordarnos son amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Y la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente peligroso. Por ejemplo, un terremoto, ¿qué más? Un huracán. Esos son amenazas naturales, ¿cierto? Vulnerabilidad es un elemento que frente a una amenaza tiene pérdidas. Y cuando se juntan la amenaza y la vulnerabilidad se genera el riesgo. Una casa de adobe con un terremoto, la casa es vulnerable, terremoto es la amenaza y el riesgo es que se junte el terremoto con casas de adobe, ¿cierto? Ahí se genera el riesgo. Llegamos a este ejercicio para disfrutar la tarde. ¿Qué nos inspira ese paisaje? Oigamos a las damas, a Gladys. Descanso. Descanso. ¿Qué les inspira ese paisaje? Romance, dijeron por acá. Paz. Una vez en Bucaramanga puse esta diapositiva y una dama dijo embarazo. Y cuando me giré a preguntarle que de qué se estaba acordando, me dijo, la que dijo fue mi compañera. Bueno, pero eso inspira ese paisaje, ¿no es cierto? Tranquilidad, vacación, paz. En Cartagena unos estudiantes dijeron ron, etc. Este es un tiburón que inspira miedo, terror, temor, eso inspira. ¿De acuerdo? Bueno. Y miren eso que está aquí, ternura. Es claro que la imagen del tiburón nos genera una mayor percepción de riesgo, ¿cierto? Y en el 2007, la Organización Mundial de la Salud indicó que se presentaron 71 ataques de tiburón a humanos y causaron 5 muertes. En el 2007 también la OMS dijo que presentaron 150 muertos por caída de coco en las islas. Un vasito por el coco. Aquí está el problema principal de todo, que no percibimos los riesgos. Cuando estamos en la calle, el usuario de la calle, el de la vía, no percibe los riesgos. Si percibiéramos los riesgos, nos cuidaríamos. ¿Están de acuerdo? Ese es un problema clave. ¿Por qué alguien se pasa un semáforo en rojo? ¿Por qué los de las motocicletas pisaguean?
¿Por qué los papás que llevan al niño ahí en la moto no están percibiendo el riesgo que tiene el niño? Algo está muy bajita, la puedes poner más alta para que la gente la asocie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, un tema clave es eso, que no percibimos. ¿Ven algún riesgo aquí? ¿Y algún vulnerable? ¿Y alguna amenaza? ¿Ven? Este y este. Los niños que van a la escuela, lo dijimos hace rato, ¿quiénes son los que mueren? ¿Cuál es la primera causa de muerte de los niños? Los accidentes de tránsito. Pues miren, algún ingeniero diseñó esta cubeta para que pase el agua. ¿Sí? La fórmula de Manning, el tiempo de escorrentía, el coeficiente de escorrentía, la precipitación, todo un rollo larguísimo, una fórmula de este tamaño. ¿Sí? Y hay que hacerla de concreto, y tal mezcla, y de las especificaciones, tal sección y todo eso. Efectivamente, hicimos una cuneta para que pase el agua. Pero, y el amigo Diego lo decía, esto a lo mejor cumple con todas las especificaciones. Pero ¿qué pasa con la seguridad? Y aquí hay una cosa muy dura y tenemos que decirnos aquí en la sociedad de ingenieros. Los ingenieros del mundo hemos diseñado carreteras para vehículos y nos hemos olvidado de los demás. Eso es lo más crítico de todo. El problema está ahí. Calles y carreteras se diseñaron para vehículos y no olvidamos que circulan jinetes, ciclistas y peatones por las carreteras. ¿Por qué se mueren los niños? Aquí está la explicación. Los estamos sometiendo a riesgos. Estos son los niños que van a la escuela. Mirémosla. ¿Qué reflejo? ¿Qué pasa si hubiese ido este muchacho chateando? Ahí llegó. O hablando por celular. ¿Por qué se salvó? Atento. ¿De acuerdo? Entonces, miren, una de las maneras para mejorar la seguridad vial es que los usuarios tengamos un mejor comportamiento. Es el esfuerzo que trata de decir inteligencia vial. ¿Sí? ¿Sí? Movilice inteligentemente. ¿Sí? De eso hay debates y conversaremos. Entonces, miren, cómo estudiar y cómo enfrentar el problema. Gracias. No, está bien. Gracias, Juan. Bueno, les voy a explicar una manera de cómo explicar problemas complejos y cómo poder enfrentarlos, esos problemas complejos. Una cosa que se hace es describir el problema. Y para eso nos ayuda la epidemiología. Lo que tratan los de ciencias de la salud. O sea, ¿dónde se presenta la epidemia? ¿Quién es el huésped de la enfermedad? ¿Cuál es el agente de la enfermedad? ¿A qué horas ocurre? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué contexto? Etcétera. Eso tiene una cantidad de implicaciones. Y aquí en Colombia lo hacemos. Luego, un observatorio para estar mirando qué pasa con el problema. Resulta que hay unas causas que son inmediatas por las cuales se presentan las víctimas de los siniestros de tránsito.
¿Cuáles son las causas inmediatas? Muchas. Que circula tránsito mezclado de vehículos, motos, bicicletas, vehículos de tracción animal, peatones y otros. Si salimos a la calle, ¿podremos ver esto o no? Velocidad excesiva de algunos automovilistas y motociclistas. Habrá alguien circulando a alta velocidad. Circulación de motociclistas sin casco protector. Y hay que decir que en la cabeza, porque muchos lo llevan protegiendo el codo. Circulación de motociclistas con más de 2 ocupantes, algunos con niños. Circulación de motociclistas en zigzag, cruzando en el tránsito. Influencia, impericia, agresividad y cansancio en conducción de algunos. Animales sueltos movilizándose por las vías. Embriaguez de algunos conductores de vehículos y motos. Exceso de carga de pasajeros. Deficiente control de tránsito. Incremento del flujo diario, accidentes y deficiente e inoportuna atención médica de vehículos. Sí. He puesto unas cuantas variables ahí. Miren que son muchas variables. Las que uno ve ahorita, si se para a observar, en la calle puede ver de todas estas. Ahora, entonces, las llamamos inmediatas porque son las que ahora están ocurriendo, están fluyendo y generan las víctimas. Ejemplos de eso. 1, 2, 3, 4, 5. Miren a estos. Miren a estos. Miren. Miren. La mamá que trae a los hijos de las mujeres. Son miles así. Voy a ver, miles. En ciudades y pueblos de América Latina. ¿Todo esto qué son? Situaciones de riesgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y... Son del Oriente. Sí. En los países asiáticos. Esto es normal. Normal. El bebé en el tato. Sí. Y lo ves también aquí en mi idioma. En toda la región Caribe, en la costa, los que tienen playa, esto es. ¿Se dieron cuenta que no llevan casco? ¿O no? Un poco distinta, ¿no? Hay mucho transporte de animales en bicicleta y en motocicleta. Tengo por lo menos 50 fotos que tomó en el país. Del periodo del tiempo, champonada del día, a pesar del riesgo que corren los 3 menores de edad, este hombre se atrevió a transportar a todos en una bicicleta. 1, 2, 3. ¿A dónde van? Al colegio. Miren, los niños en los países donde no mueren los niños en accidente, a los niños los llevan en bus a la escuela. Entonces, las condiciones socioeconómicas tienen incidencia. O sea, este papá no porque quisiera llevarlos, por alguna razón. Todo esto hay. Y esta foto no es muy lejos de aquí. Animales en la vida. Esta foto lo tomé. Está cerca de la entrada de la Universidad de Medellín. Y les voy a mostrar un ejemplo de soluciones diferentes cuando se analizan los factores de riesgo. He estado trabajando mucho en Paraguay, estructuré el plan 2008-2013, Plan Nacional de Seguridad Vial,
y estaba en la asesoría del plano, y ahora en 2013 y 2018. Y trabajamos con los alcaldes del país. Y uno de los alcaldes de un municipio que se llama Oenao, este que está aquí, dijo: yo voy a trabajar por la seguridad vial del municipio. Y doy este ejemplo porque para resolver los problemas complejos, dice, la cabeza debe encabezar. El gran tomador de decisiones debe encabezar. Yo el papá, yo el presidente de la SAI, yo alcalde de Medellín, yo el gobernador de Antioquia, presidente de Colombia. Europa empezó a tener resultados cuando el presidente Giscard le planteó a la Comunidad Europea en el año 2000 este problema. Y tomaron la decisión de bajar a la mitad el número de muertos en 10 años. Y todos los países tienen un programa. Bueno, entonces el alcalde empezó. Digo, voy con los hospitales, los bomberos, la Policía Nacional y la Policía Caminera del Estado. Y aquí les muestro datos que afectaban a la población en 2009, diciembre de 2009. ¿Sí? Accidentes por instrumento cortante 15, picadura o mordedura de otro animal 2, mordedura de perro 4. A ver, noviembre, este que les quería mostrar. Dice, mordedura de perro 13, accidente de tránsito 66. Miren, los dos más importantes: mordedura de perro y accidente de tránsito. Accidente laboral 4, golpe de puño 2, agresión con arma contundente 1. Esa es como la explicación de la problemática social ahí. Pero, bueno, ¿por qué tanto accidente de tránsito y por qué tanta mordedura de perro? Pues por la calle encontramos, fíjate que hay muchos perros que perseguían a las motociclistas, a los ciclistas y a los peatones. Entonces la solución fue recoger los perros. ¿Y qué pasó? En el mes siguiente, en diciembre de 2009, les mostré en noviembre, mordedura de perro se bajó a 4 y accidente de tránsito se bajaron a la mitad. Entonces, para resolver los problemas complejos, es clave analizar cuáles son los aspectos, los factores que generan los riesgos de los accidentes. ¿En dónde? En el propio contexto. O sea, no está en los libros. O sea, lo que aplican los daneses o los suecos, que es muy bueno allá, no es aplicable aquí. ¿Sí? Lo de Dinamarca, si lo voy a aplicar en Cundinamarca, es distinto. Entonces, en cada situación hay que analizar los factores de riesgo. Muy bien. Esas son las causas inmediatas. Pero hay otros factores que son por acumulación. Miren, la infraestructura vial deficiente o en mal estado, diseñada y construida para vehículos y con elementos físicos que son amenazas para los usuarios. Señalización insuficiente, vehículos en mal estado, deficiencia en la expedición de licencia de conducción, deficiente educación vial, sobrecargas, poca plata, poca capacidad de las instituciones, aumento de vehículos, ineficiencia administrativa, sistemas viales y rurales construidos sin consideraciones de seguridad vial. Tenemos un acumulado de decenas de años de elementos que inciden en la seguridad vial. ¿Qué acumulados? Antigüedad del parque automotor, que ya hemos comentado, exceso de cargas. Sí. A final de año se acuerdan una chiva esta en Cauca, decenas de muertos de luz. O sea, si no tenemos una adecuada conservación de las vías, pues se generan los problemas. Árboles en la calzada, árboles próximos a la calzada. Miren, este accidente de choque contra estos árboles produjo 4 muertos. 2 matrimonios que iban
un fin de semana al pueblo. Y está demostrado que todos los objetos fijos, rígidos, a la orilla de la carretera son amenazas potenciales. Pollón, Bueno, le estaba diciendo, o sea, los árboles son una amenaza, pero también hay casos en que los árboles producen los resultados. Miren que en estos problemas complejos, como que uno no puede sacar definiciones, o sea, concretas de que esos son. ¿Sí? Bueno, compostes. Este es el campeón. Miren, las barandas de los puentes no son seguras. A este bus, por ejemplo, lo detuvo un árbol. Ojo con esto. Las barreras metálicas que tenemos colocadas en el país, cuando un vehículo choca de frente, lo atraviesa la barrera. Miren, son fotos de Planeta Rica y Cicelec. Todas las barreras tienen terminación cola de pescado o cola de pez. Esas barreras están, óyeme, prohibidas. ¿Sí? Y aquí las colocamos. Y así están en las especificaciones. Cumplir las especificaciones no significa tener seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si un vehículo choca contra este elemento? A 80 por hora. Lo conocemos, ¿no? Todas las carreteras tienen esto, cabezales de alcantarillas. Aquí está el resultado. Alguien murió aquí y volvimos y lo reconstruimos y volvimos y lo pintamos. Sobre todo en las zonas internas de las curvas es letal. Sí. Entonces, y esto está en las especificaciones y está en los manuales técnicos. Estas son de las cosas que hay que borrar del mapa. Bueno, pues miren, en resumen, hay muchas causas que son acumulación de una cantidad de factores durante años. Hay otras que tienen que ver con la institucionalidad, con las normas y con la cultura. Entonces, debilidad en la estructura organizativa para atender la seguridad vial. Los países están creando agencias nacionales de seguridad vial. Un ejemplo fue Argentina, y Colombia acaba de crear una agencia nacional de seguridad, porque con la institucionalidad que hay, pues no se ha atendido debidamente. Carencia o limitada normatividad técnica para la seguridad vial. Las especificaciones de diseño geométrico, la de drenaje, ¿sí? La de semaforización del país, la de zonas laterales, la de los sistemas de contención vehicular, la de vías urbanas, las de puentes del país, todas están obsoletas en materia de seguridad vial. Absolutamente toda la normatividad del país no incorpora la seguridad vial, o la incorpora muy pobremente. Toda la que tenemos vigente ahora. Tenemos una norma muy importante que sí nos permite trabajar, que es la Constitución, que dice que un principio fundamental es el derecho a la vida. Entonces yo siento que con esa norma de la Constitución podemos actuar y podemos proponer cambios mientras se actualiza. También quiero comentarles, la buena noticia es que el Fondo de Prevención Vial ha trabajado por lo menos 12 guías para actualizar las normas, que el Ministerio de Transporte hoy en día no las ha incorporado todavía desde hace varios años. Bueno, algo que hablamos: transporte público de eficiencia, ausencia de políticas y programas de seguridad vial,
ahora se está trabajando un plan de seguridad vial 2013-2020, débil conciencia gubernamental y social, normatividad de transporte y tránsito descentralizada, presupuestos nacionales y asignación de recursos, corrupción, la constitución política y la estructura del Estado para algunos países, las condiciones socioeconómicas críticas de la población y cultura y costumbres que generan inseguridad vial. Entonces, miren que son cientos de variables las que entran en el texto. Y eso es lo que debemos ser conscientes todos. Bueno. Lo esencial para lograr el cambio, la decisión política. En el país, por primera vez en el plan de desarrollo de este gobierno se metió la seguridad vial y hay un plan de seguridad vial. Hay una manera de analizar todas estas causas y ver el actor principal para cuáles tiene gobernabilidad, cuáles quedan fuera de su gobernabilidad y fuera de control, y analizar la viabilidad política, la viabilidad práctica, considerar qué sorpresas y qué escenarios se puede presentar. Les comentaba el caso de Paraguay. Fíjense que se hizo una ley para el SOAT y la gente está rechazando el SOAT. Se hizo una ley para la inspección técnica vehicular y la gente está rechazando la inspección técnica vehicular. Ya no es fácil. No consigue viabilidad política. Entonces, de todo ese escenario de variables que vimos, hay que analizar cuáles son los nudos críticos y de cuáles puedo producir mayor impacto aquí en la descripción del problema. ¿Sí? ¿Cuáles de estos pueden tener viabilidad política, viabilidad práctica y empezar a trabajar con estos nudos críticos y ver cómo se va impactando en el problema? Con estas ideas y estas teorías, a manera de ejemplo, les indico que trabajamos en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2008-2013. Primer punto importante, lanzamiento del Presidente de la República, Ministro de Obras Públicas y Ministra de Salud. Ya, el gobierno encabezando el enfrentamiento del problema. ¿Sí? Y eso pues, le da trabajo y viabilidad a todo. Estas fueron las estrategias. Primero, crear conciencia gubernamental y social, de emisión de políticas, desarrollo de capacidad institucional, establecimiento de sistemas modernos de registro e información de accidentes de vehículos y de conductores, un sistema efectivo de control, prevención y vigilancia. Este es uno de los que da primeros resultados, el control policial. ¿Sí? Ese ayuda a bajar. Participación del sector salud. Atender a las víctimas inmediatamente y oportunamente es clave. Mejoras en la infraestructura. Educación y capacitación para la seguridad vial. Normas legales y formas de garantizar su cumplimiento. Fomento a vehículos más seguros. Financiación sostenible. Actualización tecnológica. Participación activa de la sociedad civil. Seguimiento y control del plan. Entonces son 14 estrategias con las cuales se ha venido trabajando. Y puedo decirles que en 4 años se logró bajar un 15% el número de personas fallecidas al año, con 1000 dificultades, pero se ha ido avanzando. Soluciones de ingeniería. Miren, empezar a atacar esa causa que teníamos del tránsito mezclado. Soluciones de ingeniería. Miren dónde espera el bus, qué condiciones tiene la vía. Soluciones. Desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura, le dicen que más o menos podemos llegar a contribuir hasta en un 30% a resolver la problemática. O sea, un 30% sería un número pues, muy grande y muy satisfactorio. Pero se dice que hasta un 30%, acondicionando la infraestructura, podemos ayudar en el problema. Pero el problema no se resuelve solo con infraestructura. Ya vimos todo lo que entra, ¿no? Bien, cambiar esto por esto. ¿Sí? Aquí está la vía, que usa la gente, luego basurero,
Y esta es la solución. Mejora la seguridad, mejora la calidad de vida. Ejemplos, en Bogotá, una ciudad que tiene muchas ciclorrutas, el 10% de los pasajeros que mueven Transmilenio se mueven en bicicleta en Bogotá, en 400 kilómetros de ciclorruta. Es un buen ejemplo. La ciclorruta en Bogotá, en una intersección. Esta es en Sao Paulo, tiene 21,2 kilómetros esta ciclorruta. Y ahí se empieza a separar la vialidad para los distintos tipos de usuarios, los ciclistas, y también se están haciendo para los motociclistas, como manera de ayudar a resolver el problema. Porque cuando habla de esclavos, fue la dificultad. Aquí está Ipanema, el río, sí, la China, ya muchas partes por eso, en Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, hay un movimiento mundial por este tema. Entonces, ¿cuál es la idea de planificación de las ciudades? Primero, ¿cómo logro que la gente se movilice caminando? El diseño de una ciudad, de una vialidad urbana, es cómo logro que la gente se movilice caminando. La primera línea de pensamiento. La primera. Luego, ¿cómo logro que me movilice en bicicleta? Por último, llego al sistema metro, al transporte público masivo. Pero la primera idea es que se muevan caminando o en bicicleta. Holanda, impresionante la gente que se mueve en bicicleta. En Dinamarca también, en Bélgica también. Tienen miles de kilómetros que la gente se mueve en bicicleta. Eso tiene muchas ventajas en salud, en contaminación, en ahorro energético, en mil cosas. Muy bien. Miren, en Ciudad de México, la contaminación gigante, pero han promovido eso. Conclusiones generales. Uno, el problema de la seguridad vial es complejo. Las muertes por accidentes son evitables. La decisión política al más alto nivel es fundamental. Se dispone actualmente de herramientas para explicar y para enfrentar el problema y alcanzar la solución es un asunto de todos. Muy bien.